Buenas, mi nombre es Juan Gabriel Arizal Blanca. Soy estudiante del programa de acuicultura de la Universidad de Córdoba, primer semestre. Hoy hablaremos sobre la selección de áreas para proyectos acuícolas. Selección de área. Sabemos que la acuicultura habitualmente es practicada en estanque. Un estanque es un recinto poco profundo, el cual es utilizado para el cultivo controlado de organismos. Para esto debemos tener en cuenta una serie de factores. No se puede construir un estanque en cualquier parte. Para ello debemos tener en cuenta la calidad y el suministro del agua, los suelos y la topografía. Suministro y calidad del agua, pues este es el factor más importante al momento de elegir el sitio donde haremos nuestro estanque, ya que los organismos acuícolas dependen para todas sus necesidades del agua, para respirar, crecer, desarrollarse, reproducirse. Hay que tener en cuenta que al momento de escoger el sitio, que el estanque o que el lugar donde se va a crear el estanque sea un lugar que disponga de suficiente agua para todas las épocas del año. En caso de no, debe existir un sistema para el abastecimiento de nuestros estanques. La calidad del agua está directamente relacionada con la cantidad de nutrientes que ésta contenga. Para ello se puede clasificar en tres. La primera, eutróficas, que son aguas ricas en nutrientes. Segunda, mesotróficas, que son aguas moderadamente ricas. Y por último, las holotróficas, que son aguas pues con pocos nutrientes, que no son muy recomendables utilizar. La temperatura. La temperatura es un factor que influye notablemente en nuestros cultivos, ya que de la temperatura depende la digestión del pez, la reproducción, la alimentación, el desarrollo. Simultáneamente, la temperatura también rige sobre las condiciones físicas y químicas del agua. Es importante recordar que los peces no poseen un sistema para regular su propia temperatura y por ello dependen de la temperatura del ambiente donde se encuentren. La temperatura afecta el estado de confort de algunas especies, ya que cada especie tiene su rango de tolerancia y su rango ideal para su óptimo desarrollo. Esta también disminuye el consumo del alimento, ya que fuera de su rango óptimo disminuye el consumo de alimento o en algunos casos no lo consumen. Esto conlleva la pérdida de alimento, que es pérdida de capital también. También determina el consumo del oxígeno, ya que a mayor temperatura aumenta el consumo del oxígeno. En consecuencia, disminuye la solubilidad del oxígeno en el agua. La temperatura también influye en los procesos de producción biológica en los estanques. Como podemos ver, aquí podemos ver algunos tipos de agua con algunas especies y la temperatura ideal o el rango para estas especies. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que esto dependerá de que tengamos una buena o baja producción. La turbidez. En la acuicultura, la turbidez generada por el plancton es algo necesario. Dado el caso que la turbidez se deba a material mineral, pues esto puede ser no benigno para nuestro cultivo, ya que estos impiden el paso de la luz o que la luz penetre nuestro estanque. La transparencia. La transparencia del agua puede ser medida con un objeto llamado disco de Secchi. Este es parcialmente circular con un diámetro de 30 centímetros que posee cuadrantes pintados de blanco y negro y con una línea acuerdametrada. Este disco de Secchi posee un contrapeso en la parte superior, por lo que es fácilmente sumergirlo en el estanque y no causar algo que pueda estresar a la especie que estemos cultivando en el momento. La transparencia y la penetración de la luz tienen una estrecha relación
con la productividad natural del agua. Esto se refiere a la productividad del fitoplancton. Pues como sabemos, el fitoplancton hace un proceso llamado la fotosíntesis, que es el proceso que hacen todas las plantas, que es el proceso mediante el cual ellas absorben dióxido de carbono y expulsan oxígeno. Pues en las noches pues se da lo contrario. En las noches ellas consumen oxígeno y botan dióxido de carbono. El color alterado por factores físicos, químicos o biológicos no afectan a los peces, pero estos sí repercuten en cuanto a la penetración de la luz en nuestros estanques. Como sabemos, estas son cosas que debemos tener en cuenta para saber cuándo drenar el agua del estanque, ya que el oxígeno disuelto también es un parámetro muy importante, ya que con una baja concentración de oxígeno disuelto los peces están expuestos a enfermedades, a parásitos e incluso hasta la muerte. Por eso hay que tener en cuenta y estar muy pendiente de los cambios, de todos los cambios que se presentan en el estanque, y tener en cuenta todos estos parámetros para tener un buen cultivo y no para así no caer en una mala productividad y perder nuestro capital. Son cosas que hay que tener muy en cuenta. Dióxido de carbono. Este es producido por la respiración de los organismos acuáticos y utilizado por los vegetales para hacer el proceso de fotosíntesis. A altas concentraciones de dióxido de carbono, pues los peces pueden tolerarlo siempre y cuando exista una alta concentración de oxígeno. El cambio de agua para diluir las concentraciones de dióxido de carbono es una de las opciones que tenemos para controlarlo y pues para que no nos afecte en la producción. El pH es el potencial de hidrógeno que podemos encontrar en una disolución, es el grado de alcalinidad o de acidez. En la acuicultura el rango óptimo para la producción es de 6 a 9. La alcalinidad corresponde a la concentración de bases en el agua expresada miligramos sobre litros de carbonato de calcio y está representada por iones de carbonato y bicarbonato. La dureza total del agua se define como la concentración de iones de calcio y magnesio y también es expresada en miligramos sobre litros de carbonato de calcio equivalente. El suelo para proyectos acuícolas debe ser lo más impermeable posible para evitar la filtración rápida del agua. Podemos saber muchas cosas de los suelos con simplemente tocarlos. Si el suelo es agrietado y áspero, probablemente este suelo sea rico y contenga mucha arena, por lo cual no sería apto para la fabricación de un estanque, ya que la arena filtra muy rápido el agua. Pero si el suelo se siente teso y resbaloso, probablemente este suelo contenga gran cantidad de arcilla, lo cual es algo óptimo para la creación o llevar a cabo la excavación de nuestro estanque para nuestra producción. No simplemente con tocarlo podemos saber sobre la cantidad de arcilla que contenga el suelo, sino que también podemos hacer una calicata de 1 metro de profundidad por 30 centímetros de ancho. Esto con el fin de saber la cantidad de arcilla que contiene cada capa de nuestro suelo. La topografía de la tierra determina qué clases de estanques pueden ser llevados a cabo en distintos lugares, ya sean valles o terrenos planos. La topografía más útil para los estanques en la acuicultura es aquella que permita llenar y drenar el estanque usando la gravedad de nuestra parte. Y acabo. En conclusión, todos estos factores y parámetros los tenemos